Nosotros siempre para construir por México, con el diálogo por México. Siempre para construir por México, el diálogo por México, pero Alejandro Moreno, el PRI, ha decidido traicionar a su país. Ellos están del lado de Estados Unidos, le dan la espalda a Claudia Sheinbaum y al gobierno actual. Estas tonterías, estas ocurrencias y una estupidez, a ver que me lo expliquen, el segundo piso de la Cuarta Transformación, háganme ustedes el favor nada más, imagínense nada más, una sandez. Una estupidez, una sandez, dice Alejandro Moreno, es esto del segundo piso de la transformación. Además, hoy advierte Ciro Gómez Leiva también que estamos en un país viejo, sin inversiones nuevas, con centros comerciales cerrados. Ciro Gómez Leiva plantea que hoy nos estamos ya oficialmente acercando a ser Cuba o Venezuela, un país desolado por completo y hasta con calles deterioradas, sin gente en los centros comerciales. Pues échenle un ojo a la economía mexicana. ¿Cuántos nuevos proyectos, cuántos grandes proyectos llegaron en esos 6 años? Y tú ves un poco el país y empiezas a ver un país viejo, ¿eh? Claro. Un país viejo, dice Ciro Gómez Leiva, respaldando la opinión de la derecha mexicana que estamos a punto de convertirnos en Cuba o en Venezuela. Dice el PRI nacional, además, que no van a permitir que Morena siga destruyendo al país, que van a seguir alzando la voz y denunciando además los fracasos del gobierno en materia de seguridad, de salud y que el PRI de Alejandro Moreno va a exhibir todas las triquiñuelas de Morena, sí, el mismo PRI de Alito Moreno que hoy se pone de tapete ante Donald Trump. Alejandro Moreno confirma que son unos vendidos, son unos traidores a la patria. Donald Trump está celebrando porque el día de mañana, 1 de febrero, subirá todo, advierte la derecha mexicana. El día de mañana, 1 de febrero, se aumentarán los aranceles a nuestro país en un 25%. Y por supuesto, Donald Trump, el gobierno estadounidense, tiene el respaldo total y absoluto de Alejandro Moreno y también de Jorge Romero. Es decir, el gobierno estadounidense tiene el respaldo de la derecha mexicana para poder aumentar los aranceles hasta un 25%, porque esa derecha mexicana hoy está celebrando gozosa, esperando que a México le vaya mal. Empiezan ya a prepararse para el festejo el día de mañana. Alejandro Moreno en su mansión, seguramente Jorge Romero en los departamentos del cártel inmobiliario para celebrar el incremento de los aranceles a nuestro país. ¿Cómo va a afectar la economía? ¿De verdad nos estamos convirtiendo en un país viejo? ¿De verdad no hay inversiones? ¿De verdad no se está combatiendo la inseguridad en este país? Bueno, pues no le avisen a Lili Téllez porque para reforzar los dichos de Ciro Gómez Leiva, la presidenta Claudia Sheinbaum confirma que donde hagan falta médicos especialistas en México, se va a recibir, si es necesario, a gente de otros países, sí. Se pueden recibir hasta médicos cubanos si es necesario para que vaya, diga Ciro Gómez Leiva, Lili Téllez y Alejandro Moreno, que estamos a punto de convertirnos en Cuba o en Venezuela. A la contratación de un personal de salud cubano de otro país frente al personal de salud de México, eso es falso. Es para aquellos lugares en donde no hay médicos especialistas o médicos. Se van a recibir sí o sí, es la declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Hoy se lanzan además en contra de Andrés Manuel López Obrador diciendo que fue el sexenio con el menor crecimiento. Incluso dicen que Peña Nieto fue mejor que López Obrador porque hubo más crecimiento durante su gobierno. Te voy a explicar qué fue lo que pasó y lo que los prianistas no quieren que se entere el pueblo de México, porque con López Obrador no creció tanto la economía y sí creció con Peña Nieto a pesar de la corrupción, a pesar del abuso de poder, del influyentismo y de tantos desfalcos al erario público. Es la información el día de hoy, quédate conmigo, acompáñame, porque estamos comenzando. Bienvenidos. El porro delincuente de Alejandro Moreno. Encolerizado porque ya nadie los toma en cuenta, porque la justicia le está pisando los talones, soltó su veneno. Todo parece indicar que Alejandro Moreno ya regresó de vacaciones, ¿sí? Alejandro Moreno, pues así como que de repente se quería aparecer, pero nos queda claro que Alito Moreno todavía estaba descansando y como ya regresó dando conferencias de prensa. ¿Para qué? No solamente para evidenciar la alianza
con el gobierno estadounidense para que le vaya mal a México, para celebrar el incremento de aranceles en un 25% en nuestro país. Alejandro Moreno decidió hacer una conferencia de prensa para burlarse de la 4T. Dice que el segundo piso de la Cuarta Transformación es una estupidez, una sandez. Nosotros siempre para construir por México, con el diálogo por México, pero jamás vamos a apoyar estas tonterías, estas ocurrencias y una estupidez. A ver que me lo expliquen. El segundo piso de la Cuarta Transformación. Háganme ustedes el favor nada más. Imagínense nada más. Una sandez, una estupidez. Lo que hay que apoyar son propuestas y proyectos para México, y eso lo tiene el Partido Revolucionario Institucional, mujeres y hombres comprometidos y de sobra. Por eso les dijimos, también damos clases, también les podemos dar. Alejandro Moreno dispuesto a darle clases al gobierno de Claudia Sheinbaum de cómo gobernar, ¿de verdad? Dice que lo que se necesita no es el segundo piso de la transformación, sino propuestas y proyecto. ¿Cuál fue el proyecto que presentó el PRI? Ni siquiera les alcanzó para presentar a un candidato propio en las pasadas elecciones, mucho menos para tener propuestas. ¿Cuántos casos, imagínense ustedes, cuántos casos de corrupción hubo en el gobierno de Enrique Peña Nieto? ¿Cuántos casos de corrupción en donde los gobernadores priistas terminaron siendo exhibidos y algunos de ellos en prisión? ¿Cuántos priistas han sido acusados de desvío de recursos, incluido Alejandro Moreno, Rubén Moreira y priistas que hoy están ocupando cargos públicos? Son esos los que ahora dicen que le quieren enseñar a Claudia Sheinbaum cómo gobernar y le quieren presentar el proyecto grandioso del PRI. ¿Cuál proyecto? Si no fueron capaces de presentar absolutamente nada durante las campañas electorales. Serán clases de cómo robar, serán clases de corrupción, porque hay que decirlo. Esas clases que hoy ofrece Alejandro Moreno las aceptó Vicente Fox cuando llegó al gobierno. Con el gobierno que presuntamente sería del cambio, bueno, pues seguramente el PRI se apareció para decirle a Vicente Fox que le iban a dar clases de cómo gobernar. ¿Cuál es el PRI que defiende a este país? Porque el de Alejandro Moreno nos queda claro, no es. El de Enrique Peña Nieto menos. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se registraron múltiples casos de corrupción, bastantes, que involucraban a altos funcionarios de nivel de gobernadores del Partido Revolucionario Institucional. Imagínense ustedes, según la Auditoría Superior de la Federación, se documentaron al menos 35 casos emblemáticos de corrupción durante el periodo de Enrique Peña Nieto, entre ellos la estafa maestra que implicó el desvío de más de 7.6 mil millones de pesos. 7 mil millones de pesos en la estafa maestra a través de 11 dependencias y 8 universidades públicas. Pero Alejandro Moreno le quiere dar clases de cómo manejar el presupuesto de educación a Claudia Sheinbaum. Imagínense ustedes. Bueno, pues no solamente eso. Alejandro Moreno deja evidenciado que el PRI está listo para ponerse de tapete del gobierno de Estados Unidos. Y a eso habría que agregarle la nueva narrativa que ya se repartió en todos los medios fachos. La nueva narrativa, el nuevo guión, que ya repartieron para que repliquen los medios de comunicación y los políticos de la derecha mexicana. Hoy estamos a punto de convertirnos en Cuba o en Venezuela. México es un país desolado, sin inversiones nuevas, centros comerciales cerrados, calles deterioradas. Bueno, Ciro Gómez Leiva hoy se desvivió en pintar un panorama terrible para nuestro país. Un panorama en donde México se está cayendo a pedazos. ¿Quién patrocinó el guión de Ciro Gómez Leiva? Es lo que deberíamos preguntarnos. Pues échenle un ojo a la economía mexicana. ¿Cuántos nuevos proyectos, cuántos grandes proyectos llegaron en esos 6 años? Y tú ves un poco el país y empiezas a ver un país viejo, ¿eh? Claro. ¿Dónde están las nuevas inversiones? Vas a centros comerciales que hace 7, 10, 15 años estaban llenos, hoy están cerrados. Ves el deterioro en las calles, ves la falta de inversión, no están llegando grandes proyectos nuevos. ¿Quién se hace cargo de...? Pero ahí están 6 años también.
6 años con sus políticas, con sus nacionalismos, con sus condiciones a la inversión, con los obstáculos para las asociaciones privadas, con el pago de impuestos también, que lo diga Ciro Gómez Leiva. Porque dice centros comerciales que hace 10, 15 años estaban llenos, hoy están solos y hasta cerrados. ¿No será más bien que varios de esos inversionistas y de esos empresarios mantenían sus negocios gracias a la condonación de impuestos del PRIAN? ¿No será más bien que toda esta gente que se alzaba el cuello haciendo negocios con el gobierno a diestra y siniestra pisoteaba a nuestro país, a los trabajadores, se quedaba con los recursos naturales de México? ¿Cuánto dinero se recuperó durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador nada más con el combate a la corrupción y sin las condonaciones de impuestos a los grandes empresarios? Miles de millones de pesos, pero eso no lo dice Ciro Gómez Leiva, sino que por el contrario empieza a plantear un escenario en donde empezamos a convertirnos en un país desolado, como ellos ven a Cuba o a Venezuela. A ver, López Obrador durante su gobierno prometió combatir a la corrupción y con ese combate los ahorros ascendieron a 2 billones de pesos, con B. Esos recursos se han destinado a financiar obras prioritarias y programas sociales. Esta cifra, además, no incluye los montos recuperados por la eliminación de condonaciones fiscales a grandes contribuyentes, una práctica que fue eliminada al inicio de su administración. De esto no habla Ciro Gómez Leiva, de esto no quieren que hablemos en absoluto. Dice Ciro Gómez Leiva, además, ¿dónde están las inversiones? ¿Dónde está el dinero en este país? Bueno, miren, pues ahí les va. Así a resumidas cuentas, Amazon invertirá $5,000 millones. Nescafé, 1,000 millones, solamente por decir 2 ejemplos. La inflación bajó a 3.69% iniciando el 2025. Somos el país con el menor nivel de desempleo del mundo. El peso se mantiene estable a pesar de la llegada de Donald Trump y a pesar de la amenaza de aranceles el 1 de febrero. Tenemos récord en exportaciones y hoy somos el principal socio comercial de Estados Unidos. Pero la economía está mal, dice Ciro Gómez Leiva. Pero Morena y su segundo piso han destruido a este país, dice Alejandro Moreno. No es casualidad que el guión que hoy manejó Ciro Gómez Leiva se parezca tanto al que hoy mismo apareció en conferencia de prensa repitiendo Alejandro Moreno. El mensaje es claro. En el PRI dicen, no vamos a permitir que Morena siga destruyendo al país. Dice que van a seguir alzando la voz y denunciando los fracasos del gobierno de Morena en materia de seguridad, de salud y exhibiendo lo que están haciendo con el Poder Judicial. ¿Están listos los priistas que ya llegaron de vacaciones para salvar al país? Buenos días, primero saludo al presidente. Son unos cínicos, unos hipócritas estos personajes. Lo que no tienen es vergüenza. A ver que nos diga cuánto se robó Enrique Peña Nieto. Más de 7,000 millones de pesos se robó Enrique Peña Nieto, nada más con la estafa maestra. Sin mencionar la Casa Blanca, sin mencionar a los gobernadores amigos de Enrique Peña Nieto que también nos dejaron en la ruina, a los mexicanos y a cada uno de sus estados. De la República, por supuesto a mis compañeras senadoras y mis compañeros senadores, a mis compañeros diputados federales y por supuesto también a mis compañeras diputadas federales, a mi amigo Rubén Moreira. Y de manera muy concreta, déjenme decirles que sin ser repetitivo por los temas que ya ha tocado el diputado y coordinador Rubén Moreira, que además son instrucciones directas del presidente Alejandro Moreno Cárdenas para abordar estos temas de migración, seguridad, comparecencias, voy a añadir unos temas que sí es importante que ustedes lo sepan. La postura del PRI ha sido muy clara, y esto hemos dado el debate en el Senado de la República, para que temas como la edad de la pensión de adultos mayores no solamente esté en 65 años, lo dijimos desde campaña, hemos presentado... Se subieron a dar una conferencia de prensa para decir una sarta de mentiras, todas ellas manipuladas, diciendo primero que están del lado del pueblo de México, cuando en realidad el PRI confesó abiertamente que no apoya a Claudia Sheinbaum, no apoya a su gobierno frente a los embates de Donald Trump.
Dice por acá, ¿cuánto se robó Salinas de Gortari? De eso no quieren hablar. Ciro Gómez Leiva, que analice y no da propuestas para mejorar. Bueno, da sus análisis, no propone nada, no tendría por qué hacerlo porque él es comunicador, pero quien sí tendría que dar propuestas precisas es Alejandro Moreno o todos los priistas que están ahí paraditos con él. Ángel Ortega dice, el PRI destruyó a México y ahora dicen que son ellos los que nos van a levantar de la ruina. ¿Cuánto se robó Alejandro Moreno en Campeche? Dice Miriam Camacho, Ciro va, cada día es más insoportable. Ya no habla, se la pasa pujando. Bueno, no le hizo nada bien irse a España. Javier Torres dice algo muy cierto. De nada sirve exhibir a estos corruptos si se les deja que sigan en sus puestos públicos recibiendo dinero de todos los mexicanos, porque eso es una cachetada tremenda al pueblo de México. Ver a estos cínicos y a estos personajes tomar un micrófono en representación de las minorías, en representación de una parte del pueblo de México, es una vergüenza para el pueblo de México. También en Facebook dicen, ese Añorbe ha sido uno de los más ratas de Guerrero. Ciro es solo un payaso. Videgaray y Carstens, que estuvo en el Banco de México, ni hablar. Cinismo al 100%, son unos mentirosos los del PRIAN, es lo que piensa la gente. Pero ellos dicen que van a defender a nuestro país y van a alzar la voz ante los fracasos del gobierno de Morena. Pues ahí te va, uno de los grandes fracasos de Morena. Resulta que se anunció en la conferencia de prensa mañanera, además de lo ya estipulado, que hay en puerta 2,000 proyectos de empresas privadas con una inversión estimada de $217,000 millones. Entonces, a esta fecha tenemos ya casi 2,000 proyectos. La suma que tenemos aproximada son $217,000 millones. Esto se ha venido formando con empresa por empresa. Es un poquito laborioso. Y incluso hay empresas que a veces te dicen, ay, no te voy a dar todo porque todavía no lo anuncio, etcétera. Pero al final del día ya andamos en $217,000 millones. Esto te permite ubicar dónde está el proyecto, qué necesita para salir adelante y qué impacto va a tener desde el punto de vista social. Requerimientos de vivienda, capacitación o entrenamiento especializado en cada una de las regiones del país, en cada uno de los corredores que fijó la presidenta desde inicios de campaña, que organizan toda la labor. Pero en resumen, el fondo del asunto es, estamos trabajando empresa por empresa. A eso hay que agregar que ya cada empresa te está diciendo qué va a sustituir de lo que hoy importa, porque a la presidenta le preocupa mucho eso, que se aumente el contenido nacional. Es decir, que no importemos tantas cosas de fuera si lo podemos hacer aquí. Porque tienes que estar importando unos botones y comprarlos en Walmart que cruzaron un océano, si los podemos hacer aquí. Fíjense ustedes, esto también tiene que ver con el anuncio de los aranceles. México ya está buscando crear su propia materia prima, crear sus propias cosas sin necesidad de tener que importarlas, y esto terminaría fortaleciendo la economía mexicana y bajando también los índices de riesgo de los aranceles en Estados Unidos. Hay en puerta 2,000 proyectos, que no son poca cosa, pero Ciro Gómez Leiva dice que ¿dónde están las inversiones? Que no se ve la inversión en el país. Bueno, pues la inversión estimada es de $217,000 millones. ¿Cuántas inversiones nuevas ha anunciado Claudia Sheinbaum desde que llegó a la presidencia de la República? Desde septiembre hasta hoy, 31 de enero. ¿Cuántas inversiones se han anunciado y cuántas reuniones ha tenido la presidenta Claudia Sheinbaum con empresarios estadounidenses, mexicanos y canadienses? A ver, se anunció la inversión de empresas estadounidenses en octubre del 2024 durante la cumbre de alto nivel y se anunciaron inversiones iniciales por más de $20,000 millones para este 2025. Entre las empresas que más destacan con estas inversiones fueron México Pacific, Royal Caribbean Group, Amazon y Woodside Energy. El Plan México. Recientemente, en este año, la presidenta acaba de anunciar este plan que contempla un portafolio de inversiones de $277,000 millones. Se anunció una inversión de Nestlé el 29 de enero
invirtiendo $1,000 millones en México durante los próximos 3 años para mejorar la producción de diversos productos. Además del programa Vivienda para el Bienestar, que no le gusta a la derecha mexicana porque ellos están defendiendo su cártel inmobiliario, pero traerá una inversión de $600,000 millones. La primera etapa comenzará en Baja California Sur. Datos duros. Información que no quiere que nadie se entere la derecha mexicana. Pero dicen que México está a punto de convertirse en Cuba en Venezuela porque Claudia Sheinbaum no está haciendo nada, no está buscando inversiones, no está combatiendo a la delincuencia organizada. Bueno, pues bajan los homicidios en México de 100 a 63. Esto comentaron ante los resultados que está dando la estrategia de inteligencia e investigación de Claudia Sheinbaum, con Omar García Harfuch al frente, las Fuerzas Armadas y además las reformas constitucionales por las que, por cierto, la derecha votó en contra. Lista homicidios dolosos casi ya al mes de febrero y estamos en una cifra de 63 homicidios dolosos por día, de 100 en 2019 a 63. Esto implica un 27% de descenso en este delito. ¿Dónde se concentran, Mario, estos homicidios dolosos? El 53% de los homicidios dolosos solamente se encuentran en 7 estados de la República. ¿Quién encabeza la lista? La encabeza Guanajuato. Después tenemos estados como Jalisco, como Chihuahua, como Baja California, como el Estado de México, como Michoacán y por supuesto como Sinaloa. La parte positiva es que en estos 7 estados hay un decremento en los primeros 100 días de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum porcentual. ¿De cuánto? Pues de cerca del 23 al 27% ponderal. Pero vayan a explicarle a la derecha mexicana que no hay resultados ni en materia económica, ni en materia de seguridad, mucho menos en materia de bienestar. Agustín Mendoza dice ya que se vayan los pluris, esos los que defienden Oroña. Vamos viendo cómo se plantea ya la reforma de la desaparición de plurinominales. Dice, estaba con el Rojo Noticias, Javier Ezeta, el like número 438. Ustedes ya dejaron su yasi like y ya se suscribieron al Rojo Noticias. Váyanse reportándose qué número de like te está tocando, noticioso, noticiosa, porque como siempre, yo aquí te estoy leyendo. Miren, estoy por una parte viendo la información que te presento y también leyendo tus comentarios, así es que déjame tu opinión y el número de like que te está tocando. Dice, lo que no entiende mucha gente, que los aranceles al producto mexicano significa que mañana nos costará acá en Estados Unidos, porque no solamente se afecta a la economía mexicana. Tus ojos te engañan, dice, México es grande. El pantalón supera por mucho al Levi's, dice también por acá. Miriam Camarillo, espero sigan creando más partidos. Cuantos más agrupaciones se pulverizan y destrozan solo los de la oposición. Si entre dos no se pueden poner de acuerdo, ¿se imaginan ustedes con más sátrapas? Bueno, les va a ir como en feria. Y mientras tanto, quiero que veas esto. Le tumban más de 3 toneladas de sustancias ilícitas al Cártel del Pacífico con un valor de más de 5 millones de dólares. Nuestras Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional decomisaron estas sustancias en un tractocamión que la escondía en alimento para perros en Rosarito, Baja California. Iban con destino a Estados Unidos. Pero sigan diciendo que Claudia Sheinbaum no está haciendo absolutamente nada. Pero sigan diciendo que el gobierno de México y de la Cuarta Transformación es un completo desastre. Sigan diciendo que este gobierno es una estupidez y que esta estrategia no sirve para nada y que el PRI gobernaba mejor y que el PRI lo sabe hacer a la perfección, porque en los hechos nos queda claro que quienes han defraudado al pueblo de México son los prianistas. Y para que les duela todavía más, para que sientan todavía más feo, no le vayan a compartir este video a su amigo prianista porque se va a asustar. No solamente son las declaraciones de Ciro Gómez Leiva, pintando a México como si nos estuviéramos acercando a la venezualización o como si nos estuviéramos convirtiendo en Cuba. No solamente es Alejandro Moreno y sus amigos en conferencia de prensa hablando del desastre económico que tiene Claudia Sheinbaum. Pues la presidenta Claudia Sheinbaum también está lista para hacer enojar a Lili Téllez, para darle más comidilla a una oposición que está distraída con tonterías en lugar de armar su proyecto de nación. No compartas este video con ellos.
con tus amigos, con tu tía panista. La presidenta Claudia Sheinbaum hoy reiteró que sí, se van a seguir recibiendo médicos cubanos si es necesario. Sí, ahí donde hacen falta médicos especialistas en nuestro país y haya la solidaridad de otros países para poder venir a apoyar los servicios de salud, se sigue con la contratación, porque lo que prevalece es la atención a la salud de la población. Bien, Presidenta. Y hay que recordar por qué, porque se ha planteado por parte pues, de adversarios de la oposición que se privilegia la contratación de un personal de salud cubano de otro país frente al personal de salud de México. Eso es falso. Es para aquellos lugares en donde no hay médicos especialistas o médicos familiares que quieran cubrir esa plaza por parte de personal de salud mexicano, o porque durante todo el periodo neoliberal dejaron de formarse médicos especialistas, en esta idea de que restringiendo el ingreso iba a haber mayor excelencia en la formación, y en realidad lo que hicieron pues fue dejar de formar médicos especialistas. Entonces por eso es la necesidad de acudir a otras nacionalidades que nos ayudan y nos apoyan a la atención a la población. Me ha tocado en estas giras, desde que entré al gobierno, visitar muchos centros de salud y hospitales y ver a los médicos cubanos trabajar en los lugares más apartados, Mulegé, por ejemplo, con una convicción, un trabajo y una integración con todo el personal de salud muy importante para la población. Se van a seguir recibiendo médicos cubanos para que siga diciendo la derecha mexicana, para que Lili Téllez y compañía sigan diciendo que el gobierno de México está recibiendo a cubanos que en realidad son militares, y bueno, para que sigan inventando sus historias de telenovela que bastante bien le salen a Lili Téllez, los guiones teatrales. Que sigan inventando sus dramas, que es lo que mejor se le da a una oposición que está completamente derrotada, que está en el piso y que no tiene posibilidad de levantarse. Sí, Claudia Sheinbaum confirma que se van a seguir recibiendo médicos especialistas y médicos cubanos si es necesario, mientras no existan médicos especialistas y médicos mexicanos que quieran ir a los lugares más recónditos de este país. ¿Por qué? Las plazas están abiertas, se le da prioridad a los médicos mexicanos, por supuesto, pero si no están dispuestos a aceptar esa plaza y a ir a esos lugares, pues entonces se le van a abrir las puertas a médicos de otras nacionalidades. ¿Por qué no hay suficientes médicos especialistas? La presidenta Claudia Sheinbaum no desaprovechó la oportunidad para tirarle la pedrada a la derecha mexicana. La razón de la que no haya suficientes médicos especialistas, no haya suficientes médicos en este país, es porque la oposición se estaba preparando para la privatización de todo, de las escuelas públicas y de todo en general. ¿Qué hicieron? ¿Se acuerdan ustedes que cuando los muchachos salen a presentar sus exámenes de admisión, hay un cupo limitado? En la Facultad de Medicina es prácticamente imposible entrar. Para entrar tienes que sacar 10. 99 ya quedas en los últimos lugares porque se reciben muy poquitos. Se esmeraron en reducir el cupo en las facultades de medicina para que hubiera menos médicos especializados, para que hubiera menos profesionistas, porque a la derecha mexicana le conviene un pueblo ignorante. Dicen que es a Morena quien quiere al pueblo ignorante, pero quienes hicieron todo y se desvivieron para que el pueblo mexicano se mantuviera ignorante fueron los gobiernos prianistas. Dice por acá Yacira, Ciro Gómez Leiva se refiere a las inversiones del gobierno, pero con los comunicadores convencionales, o sea, la inversión de chayote para él, para Joaquín, para Loret, para Broso, Televisa, TV Azteca, etcétera. Claro, tienes toda la razón, mi querido Matt. Ciro Gómez Leiva no ve la inversión en este país, ve los locales cerrados, pues porque han tenido muchos que cerrar sus empresas de comunicación, ya que no reciben más contratos por parte del gobierno. Por supuesto que se acabó la inversión que el gobierno de México
les daba a manos llenas a estos cínicos para aplaudirle a Enrique Peña Nieto, a Calderón, a Vicente Fox, para firmar el pacto de silencio, para aplaudir las reformas energéticas, todas ellas indefendibles. Hoy dicen, fíjense nada más, personajes como Sergio Sarmiento, que el 0.9% de crecimiento anual se ve pequeño frente al 2% de Peña Nieto. Calderón dice logró un 1.5%. Cedillo un 3.6% y el innombrable Salinas un 4%. Hoy están aprovechando para lanzarse con todo en contra del gobierno de la 4T, porque el de López Obrador ha sido el sexenio con menor crecimiento en las últimas décadas desde Carlos Salinas de Gortari. ¿Sí? Un 0.9% de crecimiento anual se tuvo en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Incluso le ganó Peña Nieto o Felipe Calderón. Pero ¿qué es lo que no dicen estos personajes? Que con esos numeritos quieren levantarse el cuello y por supuesto levantarle el cuello a los gobiernos del PRI y del PAN, a Enrique Peña Nieto y hasta Felipe Calderón. Lo que están haciendo de una manera disfrazada es empezar a limpiarle la cara a Felipe Calderón, a Enrique Peña Nieto. Lo que están haciendo es empezar a lavarle la cara al PRI y al PAN previo a las próximas elecciones. Sí, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tuvo el menor crecimiento anual en los últimos años, es cierto, pero también generó un mayor bienestar para el pueblo de México. Incrementos al salario mínimo que no se habían visto en décadas. Este gobierno recuperó, además, la dignidad del pueblo mexicano. La mayoría, el 90% de las familias mexicanas reciben un apoyo social del gobierno. Los programas sociales están en la Constitución. Hoy son derechos sociales. Y no tienes que pertenecer a un partido, apoyar a un gobierno o enseñar por quién votas para recibir ese programa. Sí, también Andrés Manuel López Obrador, habría que recordarlo, se enfrentó a una pandemia mundial, de las peores de los últimos años, por supuesto, el COVID. Andrés Manuel López Obrador se enfrentó a una crisis económica mundial, a la crisis del petróleo, se enfrentó a los conflictos internacionales, entre ellos, habría que decirlo, pues los desacuerdos en otros países que tuvieron como consecuencia problemas económicos en todo el mundo. ¿Se enfrentó a eso Enrique Peña Nieto? No. Aún así, nada más consiguió un triste 2% de crecimiento. ¿Se enfrentó a eso Felipe Calderón? No. A lo mucho se enfrentó Calderón a la influenza y apenas si consiguió un 1.5%. A ver, pueden utilizar los números que quieran para desprestigiar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pueden decir lo que se les dé la gana, que si fue el sexenio con el menor crecimiento anual, que si fue el sexenio con mayor índice de violencia en los últimos años, claro, sí lo fue, eso no lo vamos a negar. Pero tampoco tenemos que negar que el de López Obrador fue el gobierno que llegó a revolucionar las conciencias. Sí, hubo mayor número de homicidios, pero al final de su sexenio se paró la tendencia que iba a la alza y empezó a ir a la baja. Con Claudia Sheinbaum veremos los resultados. Que si fue el gobierno con el crecimiento anual más bajo en los últimos años, sí, claro. Pero se enfrentó a muchos factores internacionales que no estaban contemplados y aún así el bienestar social creció, las condiciones para las y los mexicanos mejoraron y eso no lo consiguió hacer nadie más. Además, sin mencionar el montón de inversiones y el montón de obras de infraestructura que se hicieron en un sexenio y que ni Peña Nieto, ni Calderón, ni Cedillo, ni Salinas pudieron hacer cuando ellos gobernaron. Pero bueno, síganle aplaudiendo al PRIAN y tratando de lavarle la cara a esos partidos políticos que hundieron en la miseria a este país. Se confirma además, sí, el PRI espera que le vaya mal a México y se confirma, pues hace unos momentos la vocera de la Casa Blanca confirmó que a partir del 1 de febrero se impondrán aranceles del 25% a México, 25% a Canadá y además un 10% a China. No hay vuelta de hoja. Al parecer, Donald Trump está listo. Está listo para aumentar los aranceles a nuestro país. ¿Qué dijo la presidenta Claudia Sheinbaum? Bueno, pues dijo
que no se va a subordinar. Pueden poner lo que quieran y hacer los intentos que necesiten, pero ella no se va a subordinar. Y en el caso del comercio, en realidad, desde nuestra perspectiva, y lo hemos manifestado así, pues no se puede ver como un déficit comercial. Primero porque muchas de las empresas que exportan de México a Estados Unidos son de capital estadounidense. Lo mencionó aquí el secretario de Economía, pues las principales exportadoras son las automotrices estadounidenses, entre otras también de microprocesadores, de semiconductores que exportan a los Estados Unidos, no solamente, pero es muy importante las empresas de capital estadounidense, pero además lo que hemos dicho permanentemente, y lo sabe el gobierno de Estados Unidos, es un gran tratado, el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Nos fortalece a Norteamérica como una potencia económica y nos permite competir con otras regiones del mundo. Entonces, en realidad no existe, no debemos vernos como competidores, sino como socios comerciales que nos complementamos y que además no hay mejor forma, incluso, como bien lo dice Marcelo Ebrard, para la economía de los Estados Unidos, que el tratado comercial que tenemos conjuntamente. Esto lo han manifestado también empresarios mexicanos, empresarios estadounidenses, que han sido muy activos en la defensa del tratado comercial México, Estados Unidos y Canadá. Hasta ahora lo único que está escrito, como lo he mencionado, en algún decreto del presidente Trump, pues es que el tratado comercial se mantiene. Entonces, ¿qué nos corresponde? Seguir dialogando con respeto a la dignidad de nuestro pueblo, a nuestra... Seguir dialogando con respeto a la dignidad de nuestro pueblo. ¿Qué hace el PRI? Bueno, pues el PRI ha tomado la determinación, al igual que Acción Nacional, de traicionar a México, sí. En esta conferencia de prensa que hicieron, Alejandro Moreno confirmó lo que ya todos sabíamos. Son unos traidores a la patria. No están dispuestos a respaldar y apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum. Alejandro Moreno confirma, a través de esta conferencia de prensa, que no van a apoyar al gobierno de México, dejando claro a las y los mexicanos que están del lado de Donald Trump y de quien desee, y quien apoye y aporte para que a México le vaya mal y deje mal parada también a Claudia Sheinbaum. Habían dicho que el PRI iba a apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum en los embates del presidente Trump contra México. Después de todo esto que ha dicho, ¿el PRI ya no va a apoyar a la presidenta en esta lucha? Esto es muy importante porque luego eso es lo que hace el gobierno para aprovechar y tergiversar la información. No, ese es un tema importante. Nosotros apoyamos al país, la defensa de la soberanía, pero a mí cuando me dicen que vamos a defender México con uñas y dientes, yo le pregunto a ustedes, ¿de quién? ¿Qué está llegando aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿De quién hay que defender a México? ¿Y los mexicanos indocumentados en Estados Unidos? ¿Que están asustados? ¿Que están siendo intimidados? Esos no los quiere defender Alejandro Moreno. ¿Que de quién hay que defender a México? ¿De un presidente de Estados Unidos que está buscando la intervención militar en México? De eso tampoco nos quiere defender el PRI de Alejandro Moreno. Y qué bueno que hoy son una minoría tan irrelevante que ni siquiera los necesitamos para eso. El PRI hoy no tiene la fuerza política, la relevancia, no tiene la importancia ni el interés nacional como para ser un parteaguas entre lo que va a ocurrir en este país o no. Con o sin la ayuda del PRI, México va a salir avante. Pero hoy dice Alejandro Moreno, pues ¿de quién o de qué vamos a defender a México si no hay necesidad? No podemos dar un apoyo a un gobierno ineficaz e ineficiente por las decisiones que está tomando, porque lo que está sucediendo es por el pésimo gobierno pasado que jamás combatió el crimen organizado, que no había una política en los temas de seguridad, que no había una política migratoria y que no había una certeza y confianza en los temas comerciales. Imagínate que están aprobando estas reformas judiciales que vulneran el régimen de derecho, que ponen en riesgo la propiedad, la estabilidad. ¿Cómo se ponen los socios? Pues le genera desconfianza.
y no quieren invertir. Entonces todas las decisiones se están tomando porque hay una clara posición. El gobierno de los Estados Unidos será inflexible, lo ha demostrado, lo ha dicho, lo han señalado, en los temas del combate al crimen organizado, será contundente y firme en los temas migratorios y quiere renegociar el tema comercial. Entonces, y por eso es que el PRI se piensa poner de tapete del gobierno estadounidense y no hacer absolutamente nada. A ver, en lugar de defender los intereses de México, estos cínicos, el PRI y el PAN, se han convertido en cómplices del gobierno estadounidense y lo más importante, se han convertido en cómplices de políticas que nos perjudican. Mientras que el gobierno de Claudia Sheinbaum busca fortalecer la soberanía de México, estos partidos plagados de delincuentes, plagados de vendepatrias y de traidores, se han puesto de tapete, esperando que le vaya mal al país con medidas como el aumento de aranceles por parte de Donald Trump. El PRI y el PAN siempre han sido aliados de Estados Unidos, nos queda bastante claro. El Tratado de Libre Comercio de 1994, bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, no garantizó condiciones justas para México. Este tratado benefició más a las empresas estadounidenses que a los mexicanos. La reforma energética de Enrique Peña Nieto en 2013. Durante ese gobierno, se abrieron las puertas de Pemex y la industria energética a empresas extranjeras, principalmente estadounidenses, por supuesto, debilitando la soberanía energética. El PAN y su constante alineación con Estados Unidos, durante el gobierno de Vicente Fox y de Felipe Calderón, mantuvieron una relación sumisa con Estados Unidos, permitiendo intervenciones en temas de seguridad y economía que, nos queda claro, no siempre beneficiaron a México. La actitud actual del PRI y el PAN es esperar el fracaso de nuestro país, el fracaso de nuestro gobierno, traicionando a su pueblo, porque hoy estos traidores, en lugar de respaldar a México, deciden respaldar las decisiones y las nuevas políticas de Donald Trump. En lugar de unirse para defender a nuestro país frente a los aranceles y las amenazas constantes de Trump, el PRI y el PAN han preferido esperar a que le vaya mal a su país. ¿Por qué? Porque su único interés es recuperar al poder, aunque eso signifique dañar a México, nos queda claro. Les encanta dañar al país para favorecerse. No han presentado alternativas reales para enfrentar los aranceles o para fortalecer la economía. Pero eso sí, son buenísimos estos personajes para criticar un día sí y al otro también, esperando que Claudia Sheinbaum tropiece. Es cierto, los aranceles del 25% anunciados por Trump van a afectar a sectores claves como el automotriz y el agrícola. Sin embargo, también son una oportunidad importante para diversificar la economía mexicana y reducir la dependencia de Estados Unidos. Esto podría ser una gran oportunidad para México, que puede aprovechar esta situación para fortalecer relaciones comerciales con otras economías, como por ejemplo la de China, la Unión Europea y varios países de América Latina. A diferencia del PRI y del PAN, el gobierno actual ha priorizado la soberanía nacional. Por ejemplo, se ha negado a aceptar condiciones injustas en tratados comerciales y además ha fortalecido a Pemex y a CFE. A pesar de los desafíos globales como la pandemia, la crisis económica, este gobierno ha logrado avances importantes, aumento salarial, fortalecimiento del peso y programas sociales que benefician a millones de mexicanos todos los días. El PRI y el PAN, que hoy se ponen de tapete, para sorpresa de nadie, del gobierno de Estados Unidos, tienen una historia de sumisión a los intereses extranjeros. Hoy, en lugar de trabajar por México, esperan que le vaya mal al país para recuperar el poder. Y con eso quieren convencer a la gente de que ellos son los indicados para gobernar. La pregunta es, ¿de verdad queremos que regresen esos partidos? Hoy México está en un momento crucial. Tenemos la oportunidad de construir un país más fuerte y soberano. Para lograrlo, necesitamos unidad y dejar atrás a quienes solamente buscan beneficiarse a costa de los mexicanos. El PRI y el PAN hoy no son oposición. Son cómplices de quienes quieren ver a México de rodillas. Mientras el gobierno actual defiende la soberanía, estos personajes
están como buitres, esperando que le vaya mal al país. Sí, los aranceles de Trump van a ser un desafío, pero también son una oportunidad de dejar atrás la dependencia de Estados Unidos y construir un México más fuerte. ¿Ustedes qué opinan? ¿Deberíamos seguir los consejos de Alejandro Moreno, ponernos de tapete o de una vez por todas recuperar la soberanía nacional? Tenemos por acá un superchat, muchísimas gracias. Ricardo Peña dice: quieren matar nuestra esperanza cuando la esperanza no muere. Cuando México muestra su grandeza. Hay algunos que no quieren que el mundo vea nuestra luz brillar. El pueblo ya despertó y ya no hay vuelta atrás. Gracias, mi querido Ricardo, por tus comentarios. Muchísimas gracias. Amigas, amigos, somos más de 1100 viendo el programa y menos de 900 likes. ¿Dónde está el poderosísimo like noticiosos? Los estoy leyendo en Facebook, en YouTube. ¿Y qué dice la presidenta Claudia Sheinbaum? Pues que el PRI se ponga de tapete. Que hagan lo que se les dé su gana, porque al final del día no son más que unos simuladores e hipócritas. Vean ustedes cómo les llueve cada vez que abren la boca estos cínicos para tratar de arruinar a Claudia Sheinbaum, para tratar de arruinar al país y su economía. Quieren Morena lo que quieren porque dice Arturo que somos el PRIAN, yo les diría los morenarcos. Lo que quieren es precisamente apoderarse del Poder Judicial. Es que el ridículo y el show de la tómbola satánica opaque la discusión de sufragilidad. ¿Tú crees? Claro, nos decían los de la oposición, es que los de Morena van a poner a sus candidatos. ¿Y qué crees que hicieron los del Poder Judicial? ¿Lo mismo? Pusieron, no, a ver, ni siquiera va a haber insaculación. Se fueron al límite más bajo de posibilidad de cada uno de los cargos. Una depuración de las listas. Una depuración para que no hubiera insaculación. Es decir, los que ya mandaron en el caso de todas las mujeres no van a poder ser insaculadas porque nada más mandaron un solo candidato. Y en el caso de los hombres se repiten 3 casos. Una trampa para que las personas de las 3,000 que participaron los cepillaron y dejaron nada más a sus cuates. Y los nombres de los que están ahí. Pero no está ahí la hija de la nombres. El pecado no es que acabaron con la ley de amparo. El pecado no es que acabaron con la autonomía del Poder Judicial. El pecado es que alguien se atrevió a litigar en contra de Morena y a defender sus derechos. Pues para eso estamos los mexicanos, para defender nuestros derechos. Y los contadores están agremiados, se defienden, ¿no? En un colegio. Todos los gremios profesionales como ¿Qué marometa le acaba de dar a un tema de cinismo y hipocresía? Es indefendible, Azucena, lo que hicieron. Imagínate cepillar a los secretarios de acuerdos, a los jueces, a toda esta gente que aspiraba a poder participar en el Poder Judicial y lo tenían perfectamente bien planeado. Fíjate los nombres, Marisela Morales Ibáñez, ex procuradora general de Felipe Calderón, no va a insaculación, va directa porque no mandaron a nadie que le compitiera. Doralicia Martínez Valero, exdiputada federal del PAN, por cierto, funcionaria también de Felipe Calderón, no va a insaculación. ¿Por qué? Porque la dejaron que pasara directito. Jazmín Bonilla García, gente cercanísima, gente cercanísima a Javier Lainez. Estos son los demócratas, imagínate, simuladores e hipócritas. Por favor. Simuladores e hipócritas, gracias En Línea por compartir este resumen tan bonito, tan bien hecho, en donde le ponen una arrastrada a la derecha mexicana. En todos los temas, en donde se quieran poner, que si quieren hablar de seguridad, si quieren hablar de educación, de salud, de justicia, bueno, en todos terminan arruinados. No tienen cara para decir que les importa México porque no les interesa en absoluto. Hoy están aplaudiendo porque Trump dice que después del 25% de aranceles que llegarán el 1 de enero, pues señaló también que los aranceles al petróleo, al gas, al acero y a otros productos provenientes de México, Canadá y China podrían comenzar a aplicarse desde el 18 de febrero. Sí. Se reafirma, esta medida podría entrar en vigor durante el próximo mes y la oficina de la Casa Blanca se mencionó ante medios de comunicación que se van a imponer aranceles también al petróleo y al gas que sean exportados de México y Canadá, lo cual va a ocurrir muy pronto, alrededor del 18 de febrero. Durante la misma participación, Trump afirmó que dichos aranceles eventualmente también llegarían a los chips de fabricación china, aunque no especificó si tal medida podría aplicarse a mediados de febrero o en una fecha distinta. A su vez, volvió a indicar que los aranceles en contra de México y Canadá se deben al flujo migratorio que existe en las fronteras de ambos países, además del tráfico de sustancias ilícitas hacia territorio estadounidense que ocurre a través de dichas fronteras. Previo a las declaraciones de Trump, ya la vocera de la Casa Blanca habría confirmado, pues sí, que el 1 de febrero llegan unos aranceles del 25% para nuestro país. ¿Qué va a pasar? Ya lo sabremos. La presidenta Claudia Sheinbaum dice que ella está tranquila y nosotros también deberíamos estarlo. Entonces, por eso les digo que estoy tranquila,
porque tenemos pueblo, tenemos un modelo de desarrollo económico y recientemente presenté el Plan México, que es un plan para nuestro país, para el desarrollo nacional. Así que todos unidos, porque el pueblo unido jamás será vencido. Unión con el pueblo de México y siempre, siempre salimos adelante entre todos y entre todas. Eso que se escucha es el respaldo del pueblo a la presidenta Claudia Sheinbaum, mientras que Alejandro Moreno y el PRI han decidido darle la espalda. Si Trump sigue con su necedad de imponer aranceles del 25%, va a terminar afectando a 12 millones de familias estadounidenses porque México es su principal proveedor de autopartes. Además, se verá afectado el mercado de computadoras, pantallas, electrodomésticos y en mercados, explicó en esta mañana también Marcelo Ebrard. Las afectaciones, repito, no solamente van a ser para el gobierno de México, sino también para Estados Unidos. Que sepa el pueblo de México que frente a una circunstancia que se pudiera dar, estamos preparados, tenemos un planteamiento y siempre la búsqueda del diálogo con el gobierno de Estados Unidos, porque como bien se menciona, la posibilidad de un arancel pues afecta también mucho la economía de los Estados Unidos y a los estadounidenses. Entonces, por eso estamos preparados, tenemos el plan, pero siempre buscando el diálogo para evitar que pueda haber algo de este tipo. Y si es una decisión que llega a tomar el gobierno de los Estados Unidos, estamos preparados y manteniendo siempre el diálogo. Se mantendrá el diálogo, estamos preparados, confirma la presidenta Claudia Sheinbaum. Ángel Ortega dice, Alito tendrá que enfrentar a la justicia tarde o temprano, nos queda claro. Ángel de Jesús, a la oposición nada le gusta. Que si escogen por su mejor carrera judicial, dicen que son sus conocidos y bla, bla, bla. Si es por insaculación, es terrible porque juegan con los derechos. Bueno, con nada se les da gusto. Lo que sí es un hecho, como dice Juventino, es que urge desaparecer a los plurinominales traidores a la patria y al que se oponga también que sea juzgado como traidor a la patria. Ya basta de engordar zánganos entreguistas. Ya no más. Trump podrá poner sus aranceles y lo que se le dé su gana a México, pero el mundo es muy grande y Estados Unidos no es el único país. Tenemos Europa y Asia. Y fíjense ustedes lo que está ocurriendo y qué chulada. Porque en gobiernos del PRI y del PAN nos tendrían a todos amedrentados. Nos tendrían a todos asustadísimos. Nos tendrían a todos listos para agachar la cabeza. Hoy el pueblo de México está listo, está envalentonado, está fuerte, se siente sólido, respaldado por una presidenta, una representante de altura. Hoy el pueblo de México no tiene miedo de los aranceles. Hoy el pueblo de México no tiene miedo ante las amenazas de Donald Trump. Hoy nos queda claro. Vivimos tiempos muy distintos a los que se vivían en los gobiernos prianistas. Nos queda claro que el pueblo de México está listo para defender su soberanía. Pregunta por acá. Ay, ¿dónde está la pregunta? Se me fue. Nos pregunta por acá. Aquí está. Al aplicarse los aranceles, ¿se termina el Tratado de Libre Comercio en automático? Nos pregunta Rubén Pérez Melgarejo, porque sí, ¿qué va a pasar con el Tratado de Libre Comercio? No necesariamente se va a terminar. A ver, la imposición de aranceles por parte de un país miembro no implica en la terminación automática del Tratado de Libre Comercio, pero sí podría generar, como lo está haciendo, disputas comerciales y en casos extremos llevar a una renegociación o incluso a su eventual terminación si se incumplen las disposiciones clave. ¿Qué es lo que está buscando Donald Trump? Justamente eso. Está buscando una renegociación. ¿Por qué no terminaría automáticamente? Bueno, pues porque hay mecanismos de solución de controversias. El propio tratado establece varios procedimientos para poder resolver las disputas comerciales entre los países miembros. Si un país impone aranceles, como lo quiere hacer Estados Unidos de manera unilateral, pues entonces los otros miembros podrían iniciar un proceso de consulta y paneles de solución de controversias, que seguramente lo que va a ocurrir. El tratado permite, sí,
la imposición de aranceles en casos específicos, como por ejemplo medidas de seguridad nacional o salvaguardias temporales para proteger ciertas industrias. Seguramente Donald Trump, para proteger el tratado, va a justificar y va a aplicar que es pues, por medidas de seguridad nacional. Por eso está aludiendo que el incremento a los aranceles va a ser por el tráfico de sustancias ilícitas. Si un país desea salir del tratado, entonces tendrá que notificar a los otros miembros con al menos 6 meses de anticipación. Solo en ese caso se puede hablar de la terminación del acuerdo, pero no ocurre automáticamente con la imposición de aranceles. Eso es lo que va a pasar. Hay que tener paciencia. Hay mecanismos internos del Tratado de Libre Comercio para poder pues, gestionar este tipo de situaciones. Vamos a ver cómo los aplica la presidenta Claudia Sheinbaum, cómo responde también el gobierno estadounidense. Pero hoy nos queda claro, la presidenta cuenta con el respaldo del pueblo mexicano, aunque el PRI no quiera dar su apoyo. Noticiosos, gracias a mis moderadores por haberse comunicado. Se los agradezco infinitamente por ayudarme aquí a contestar los mensajes. Y a cada uno de ustedes, como siempre, por acompañarme en cada emisión. Los invito a que se suscriban, le den like al video, que compartan también, que activen la campanita de notificaciones para que nos lleguen todos los avisos de cada transmisión. Y les mando un beso enorme, noticiosos. Gracias por acompañarme. Bonito día. Feliz fin de semana también. Bye bye.